Bueno, sí me están escuchando. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, gracias. Vamos a hablar de otra parte del ojo que es un accesorio. Y entre ellos tenemos el aparato lagrimal. Y el aparato lagrimal tiene a su cargo la producción y drenaje de las lágrimas y se compone de un aparato secretor, ¿sí? Y que está representado a través de la glándula lagrimal. Y un aparato excretor que está representado por las vías lagrimales, ¿sí? Entonces, ¿dónde se produce la lágrima? Pues en la glándula lagrimal. Y que viene siendo el aparato secretor, donde produce y a donde sale la lágrima sería en el aparato excretor, ¿sí? Y entonces aquí tenemos, yo les pido que por favor sean puntuales porque la próxima ya no los voy a estar metiendo, me quitan la atención, ¿sí? Entonces, ¿cómo se compone el aparato secretor? Se compone a través de dos partes. Uno que es la glándula lagrimal principal, la que produce toda la mayor parte de la lágrima en un 90%. Y las glándulas accesorias, que también se le llama glándula accesoria de Krause. Esas dos son las responsables de la porción secretora donde se está produciendo la lágrima, pero principalmente en la glándula lagrimal. Ahora tenemos donde va a salir la lágrima, ¿sí? Que serían los puntos lagrimales, ¿sí? Ahí se va a ir en los puntos lagrimales, en los conductillos, en el conducto común, en el saco lagrimal y en el conducto lacrimonasal. Entonces, la porción excretora tiene puntos lagrimales, conductillos lagrimales, conducto común, saco lagrimal y conducto lacrimonasal. Esas serían las partes que forma el aparato excretor, ¿sí? Puntos lagrimales, lo vuelvo a repetir. Puntos lagrimales, conductillos, conducto común, saco lagrimal y conducto lacrimonasal. Acuérdense, 4 partes. Y las que producen sería la glándula principal y las glándulas accesorias, ¿no? Esas son las que son responsables de esto. Ahora, tenemos, este es el ojo, esto sería el párpado superior, ¿sí? Esto sería el párpado inferior, y vemos aquí donde se disecó, vemos la posición donde se encuentra la glándula lagrimal, ¿sí? Y el lagrimal la voy a encontrar en el ángulo superoexterno de la órbita. Aquí está. Y esta es la encargada de la producción de lágrima para que esto se bañe, se lubrique y arrastre todas las partículas que nos caen adentro del ojo, y una vez que lavó, arrastró y lubricó, se tiene que ir a través de esta vía que son la vía excretora. Y la vía excretora ya dijimos que se compone de del orificio lagrimal, uno que sería el orificio o punto lagrimales. Aquí sería, miren, este es el punto lagrimal superior, este es el punto lagrimal inferior. 2, esto sería el conductillo superior, esto sería el conductillo inferior, este es el conducto común, donde estoy señalando. Todo esto que se ve acá hasta lo que es el saco lagrimal, ¿no? Y por último, sería el conducto lacrimonasal. Lo voy a repetir de nuevo porque se turba uno con esto, ¿no? Entonces, la glándula lagrimal se encuentra localizada en el ángulo superoexterno de la órbita, ¿sí? A nivel del párpado superior.
De ahí su función es lavar, arrastrar, producir e irse a través de la vía excretora. Y la vía excretora se compone de orificio lagrimal superior o también se le llama puntos lagrimales. Orificio o puntos lagrimales es lo mismo. Superior e inferior. Conductillo superior, conductillo inferior. Aquí se unen los dos, miren, y forman el conducto común, ¿sí? Esto sería el saco lagrimal hasta acá. Y de aquí para abajo, hasta la punta de la nariz, sería el conducto lacrimonasal. Y entonces, aquí lo tenemos otra vez, miren. Esto sería la glándula lagrimal que tiene que está localizada en el ángulo supraexterno de la órbita. Y esa lágrima se viene y se va a los orificios lagrimales superior o inferior, o puntos lagrimales superior e inferior. Conductillo superior, conductillo inferior y conducto común. Todo esto sería el saco hasta acá. Y de aquí para abajo sería el conducto lacrimonasal. Todo esto se ve aquí, miren, aquí está la fosa nasal. Entonces, esto va pegado al hueso de la nariz, ¿sí? Ahora, lo vemos en una porción que se está disecado. Veo el orificio lagrimal superior, inferior, conductillo, superior, inferior. Este es el conducto común, este es el saco hasta acá, y de aquí el conducto lacrimonasal. Las partes que tiene la parte excretora donde se va la lágrima. Y a donde se produce sería en la glándula lagrimal principal. Y ahora tenemos acá, aquí está la glándula, mire, otra vez. Y aquí vemos, este paciente, veo la vía excretora y veo aquí, mire, un orificio lagrimal superior, un inferior, el conductillo superior, el inferior, y aquí ya no veo, aquí ya no se ve el conducto común, aquí se pierde, mire, veo el saco hasta acá, y de aquí sería el conducto lacrimonasal. Vean cómo se ve esta diapositiva, aquí no se ve el conducto común, pero aquí sí se ve claramente, miren, que así se debería ver, claramente, y ahí no lo estoy viendo, ¿sí? Aquí no lo veo. Entonces, todo eso tengo que ver y fijarme, ¿no? Aquí veo que tengo el orificio lagrimal superior, inferior, conductillo superior, conductillo inferior, y se pierde el conducto común. No hay, pero sí hay saco lagrimal hasta acá. Y el conducto lacrimonasal. Y aquí está la fosa nasal. ¿Sí? Ahora, otra vez, vemos la glándula lagrimal, vemos el orificio lagrimal superior, inferior, conductillo superior. Veo el conducto común, aquí está, mire. Esto sería el saco. Pero aquí, en este recorrido que tiene la vía excretora, aquí hay un tejido, mire. Un tejido que casi tapa todo lo que viene el orificio, ¿no? Y aquí hay otro tejido. Aquí están las fosas nasales. Y entonces, esto se le llama válvula de Asmer. Y aquí abajo se le llama válvula de Rosemuller. Y el sitio donde con mayor frecuencia se obstruye la vía lagrimal es acá, a nivel de esta válvula. Por eso, en los niños, esto es muy frecuente en los niños, generalmente ahora en la actualidad, no permite, nace el niño y no permite la mamá, el papá, que llore el niño. Y esto, desgraciadamente, anteriormente, cuando nacía un niño, la partera lo agarraba, lo limpiaba y le agarraba las piernitas y le daba con la mano le pegaba en las nalgas para que llorara, ¿sí? Y eso hacía un fenómeno de presión. Y esa presión que se ejercía aquí, al llorar, se rompía esta membrana. Y no había muchos problemas en obstrucción de vía lagrimal, como se está viendo ahorita, ¿sí? Pero este es el sitio donde se obstruye con mayor frecuencia a nivel de la válvula de Asmer.
Vemos otra vez el orificio superior, inferior, conductillo, conductillo. Aquí se pierde prácticamente el conducto común, el saco, todo esto y el conducto lacrimonasal. Ahora, mire, vemos el mecanismo, produce la lágrima, baña, la lleva y la mete en el orificio lagrimal inferior. Y de ahí se viene por el conductillo, conducto común y el saco y se va al conducto lacrimonasal. Ese es el recorrido de la lágrima para que no tenga ningún problema, ¿no? Ahora vemos lo mismo, se produce, llega, baña, limpia, se va por el orificio lagrimal inferior, conductillo, conducto común, y aquí se obstruye, mire, aquí sí ya no pasa la lágrima. Y entonces aquí se presenta una acumulación de líquido y como consecuencia esa acumulación hace que se regrese y produzca lagrimeo. Pero ese acúmulo de líquidos produce bacterias. Y entonces en el momento que tú tocas en este sitio, en ese momento sale la pus por este lado. ¿Sí? Entonces a eso se le llama la obstrucción de la vía lagrimal. Y es más frecuente en la válvula de Ashmer. Ahora tenemos la vascularización. Está representada por la arteria lagrimal, que es rama de la oftálmica, y esta es rama de la carótida interna. La vena lagrimal drena a la vena oftálmica, tiene colectores linfáticos que van a desembocar hacia los ganglios parotidios, y la inervación está dada por el nervio lagrimal. Esa sería su vascularización. Y entonces esta sería la representación esquemática, cómo está la circulación arterial, donde va a irrigar a la glándula lagrimal, principalmente, ¿no? Esto sería la circulación venosa, a donde va a irrigar a la glándula. Ahora tenemos, en el caso de que se perdiera por alguna iatrogenia, por un traumatismo, por algún tumor, la glándula principal, tenemos otras accesorias. En la conjuntiva tarsal, que ya vimos, existen dos tipos de glándulas, las glándulas de Henle y las glándulas de Wolfram, ¿sí? En la conjuntiva vulvar, que ya la conocemos, ahí existen las glándulas de Mans. En el fondo de saco, que ya lo conocemos, ahí existen las glándulas de Krause. En el borde libre del párpado existen tres glándulas, la de Seyss, la de Moy y la glándula de Meibomian. Estas ayudan a la producción de lágrima, ¿no? Sí. Pero la principal es la glándula principal, la glándula principal, que es lo más principal, ¿no? Ahora dejamos el aparato lagrimal y nos vamos a las partes que ya tiene el ojo, que forma el esqueleto del ojo. Y el esqueleto del ojo está formado por tres capas. Uno sería la capa externa, que se compone de córnea y esclerótica. La capa media se compone de iris, cuerpo ciliar y coroides. Y la capa interna se compone de la retina, que eso sería el esqueleto de lo que es propiamente el ojo. Ya vimos los accesorios, ¿sí? Bueno, ¿qué es la córnea? Porque esa es la parte externa del ojo, la córnea y la esclerótica, ¿no? Y la córnea es la parte transparente anterior del ojo y funciona como la lente más poderosa del sistema óptico ocular. Esa es la importancia de esto. A mí me quitan la córnea y no veo, ¿sí? El poder dióptrico de esta estructura es de 43 dioptrías, ¿sí? Entonces, acuérdense que es la parte transparente anterior del ojo y funciona como la lente más poderosa del sistema óptico ocular. Y esto sería la córnea, mire, ¿sí? Pero si a mí me pregunta, ¿usted ve la córnea? ¿Usted ve la córnea? Yo le digo que no, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo lo que estoy viendo
es la esclera. Aquí está la esclera, lo blanco. Y veo un color café claro, ¿sí? Pero no veo la córnea, ¿sí? ¿Por qué no la ve? Porque es transparente, ¿sí? Por eso no la veo. Y entonces, y el color del iris es el que da el color del globo ocular. Si yo tengo un color café, me dice, usted tiene ojos cafés. Tengo un color azul, usted tiene ojos azules. Tiene un color verde el iris, un color, sus ojos son verdes, ¿no? Ese es lo que se llama. Pero aquí vemos, mire, a este paciente se le hace un trasplante de córnea y aquí la estoy retirando, mire. Aquí sí ya la estoy viendo, ¿sí? En forma esquemática, como me la están presentando. Pero aquí no la veo porque es transparente y lo que veo es el color del iris y veo la esclera. Y veo el limbo esclerocorneal. Hasta ahí veo. Oh, pero aquí sí la veo, miren. Aquí se despegó para que la vieran. Y entonces, la córnea, desde el punto de vista histológico, tiene epitelio pigmentario, tiene epitelio, tiene membrana de Bowman, que es esta, tiene todo esto, se llama el estroma de la córnea, tiene una membrana que se llama membrana de semen y por último el endotelio. Tiene 5 capas y me las debo de aprender de memoria. Epitelio, membrana de Bowman, estroma, membrana de semen y por último el endotelio. Esas serían las capas que tiene la córnea. Y la función de esta parte de la córnea sería óptica, que quiere decir ver, y en segundo, de protección. Pero aparte de esto, aparte de ser una membrana protectora, también sirve como una ventana donde van a entrar los rayos de luz hacia la retina. Vean aquí, esta es la luz que viene del medio exterior, se va a proyectar, que eso sería la córnea, mire, se proyecta la córnea, pasa el humor acuoso, pasa el cristalino, pasa el vitrio y se va a la retina. ¿Sí? Entonces, es una ventana que permite que los rayos de luz entren hacia la retina. Tiene una función protectora y generalmente la función es óptica, ¿no? Ahora, aquí vemos 2 ojos, mire, que son parecidos, ¿no? Pero no tan parecidos, ¿no? A la izquierda, esto sería el ojo humano, mire. Fíjense el tamaño de la córnea. Esto sería así, el color. Tomamos, ¿no? Y ese sería de un ojo de un porcino, ¿no? Entonces, es mayor ahí, ¿sí? Entonces, hay diferencias entre un animal que uno, ¿no? Ahora, voy a hablar de generalidades de lo que es la córnea. Ya vi para qué me sirve, ¿sí? 1, es una estructura transparente situada en la parte anterior del ojo, como número 1. Como número 2, tiene una cara anterior convexa y una cara posterior cóncava. Y si lo vemos acá, esto es hacia adentro y esto sería hacia afuera, ¿no? Entonces, esto sería la cara cóncava y esto sería la cara convexa, ¿no? Por la parte anterior lo cubre la lágrima, ¿sí? Que ya vimos cómo llega la lágrima, baña, lubrica y arrastra todas las partículas, ¿no? Es ligeramente ovalada. Por la cara posterior es cubierta por el humor acuoso, que ahí está la cámara anterior. El espesor de la córnea mide 0.5 milímetros en el centro, fíjense, y en la periferia mide 1 milímetro. Pues es muy delgada y más delgada en el centro que en la periferia. Tiene un diámetro horizontal de 12 milímetros y un vertical de 11. Es transparente, es avascular. Quiere decir que no tiene vasos, no tiene vasos. Es transparente, es avascular, que no tiene vasos.
Y aquí lo vemos, mire, si yo trazo una línea horizontal que va del limbo esclerocorneal de este lado a este lado, ahí mediría 12 milímetros. Aquí le pusieron centímetros, mire, ¿sí? Es milímetros. Y del diámetro vertical sería de aquí para acá, sería 11 milímetros. Eso sería el tamaño. Para eso nos basamos cuando, si la córnea mide en su diámetro mayor de 12, mayor de 11, llamo macrocórnea. Si es pequeña, microcórnea, ¿sí? También es inervada por el trigémino y es una estructura ricamente nerviosa. Todo paciente que tiene una lesión en la córnea le duele, le arde, le llora, grita. Se nutre por la lágrima, se nutre por el humor acuoso y por la red perilímbica. Acuérdense que no tiene vasos. Se comporta como un lente esférico positivo, y el poder dióptrico de la córnea es de 43 dioptrías, y dioptría es el poder de un lente. Si a mí me dice en su lente cuánto tiene de aumento, pues yo le puedo decir 2, 3, 1, 4, 5, 20. A eso se refiere a las dioptrías, ¿no? Entonces tiene 43 dioptrías, y dioptría es la potencia de un lente, ¿no? Es el responsable del 70% de la refracción total del ojo. Con esa vemos. Por eso yo les decía, si a mí me quitan la córnea, no veo. ¿Sí? Veo bultos, pero no distingo. Y aquí, mire, yo acabo de sacar un artículo que dice medidas físicas y propiedades ópticas de la córnea, pero modifica mucho, mucho, mucho. Lo importante aquí en esta diapositiva sería que en la córnea voy a encontrar proteínas, tiene colágena, tiene agua, y el poder dióptrico, que ya lo dijimos, 43 dioptrías, ¿sí? Lo demás ya lo analizamos. Entonces, eso sería la córnea. De la córnea vengo para acá. Esto, a la unión de la córnea con esclera, se llama limbo esclerocorneal, que sería esto, ¿sí? Y de aquí sigue la esclera, que es la capa externa del globo ocular. Y ahorita lo que estamos estudiando sería esta. Entonces, esto negro sería el epitelio, lo oscurito sería la membrana de Bowman, todo lo blanco sería el estroma, esto sería la membrana de semen, y por último sería el endotelio, las 5 capas que tiene. Y el espacio que está de aquí, esto es el iris, miren. Este espacio de aquí para acá sería la cámara anterior. Este espacio blanco que está aquí es la cámara posterior, ¿sí? Que están ocupadas por humor acuoso. Y aquí vemos, miren, yo le quito al paciente la córnea para hacerle un trasplante de córnea y voy y quito todo esto, ¿sí? Y ahí se está viendo todo lo que voy a quitar, ¿no? Y aquí están las 5 capas: el epitelio, la capa de Bowman, el estroma, la membrana de semen y el endotelio, ¿sí? Y entonces yo le pregunto, Reyes Cabrera, Frida Josefa, en la cámara, por favor, para que yo los vaya conociendo. ¿Está o no está? Sí, ahí estoy, doctor. ¿Qué quiere decir el 1? ¿Qué significa? El iris. ¿Qué parte del ojo es? El iris. No, no es cierto. Esto, ¿qué parte sería el 2? El limbo esclerocorneal. El limbo esclerocorneal, el 3. La esclera. Entonces, pero ya nosotros ya conocemos, ¿eh? El 1 corresponde a la córnea, ¿sí? Pero si ustedes me dicen, ¿usted ve la córnea? Yo te digo que no, porque es transparente, ¿no? Lo que estoy viendo es el iris, pero aquí ya lo puse, pues, adelante del iris, ¿no? Que sería la córnea. Gracias, mija. Bueno, y entonces yo lo veo de frente. Aquí estoy viendo la córnea. Le estoy haciendo un corte transversal al ojo
y corresponde, todo esto sería la córnea, ¿sí? Viéndolo de frente y en forma lateral. Ahora, todo esto azul sería la córnea y se menciona que los 4 milímetros centrales son más curvos que la córnea periférica. Y aquí en el centro mide 0.5 milímetros y en la periferia, que sería esto, mide 1 milímetro, ¿sí? Aquí tenemos otra forma, mire. Esto sería el diámetro vertical que va de aquí, como la línea que yo tracé ahorita. Son de 11 milímetros. Aquí se marca 10.5, es de 11. Y el diámetro horizontal que va de aquí sería 12 milímetros, que sería como el que ya vimos ahorita. Como este, mire. 12 milímetros en su diámetro horizontal y vertical 11 milímetros. Ahora, vamos a analizar las capas que tiene la córnea. El epitelio corneal, como características, es un epitelio plano, no queratinizado y se regenera con facilidad. La siguiente capa sería la capa de Bowman. Esta es aínsta, rica en colágena, no se regenera con facilidad. Aínsta quiere decir sin tejido, eso quiere decir. El estroma está representado por queratocitos, sustancia fundamental, fibras de colágena y se regenera, pero perdiendo la transparencia. En la primera capa yo puedo tener una herida y voy a quedar bien. En la segunda también. Pero si esta herida llega al estroma corneal, ahí sí me va a quedar una mancha blanca, que la gente lo llama como nube. Y en otras palabras sería la cicatriz de la herida que se formó a consecuencia de la cortadura, ¿sí? Si yo tengo en la membrana de semen, que es la otra capa, también es aínsta, rica en colágeno y es la capa más resistente. Y por último tenemos el endotelio, que está formado por una sola capa de células que no se multiplica y que actúa como membrana osmótica. Estas células se parecen a las células del sistema nervioso central. Célula que se pierde ya no se regenera, ¿sí? Por eso se dice, es una sola capa de células que no se multiplica y que actúa como membrana osmótica. Y aquí vemos en un corte transversal, lo verde sería el epitelio, lo azul sería la capa de Bowman, todo lo rojo sería el estroma, lo blanco sería el de semen y esto, un color amarillento, sería el endotelio. Las 5 capas que tiene la córnea. Esto sería la representación de una célula endotelial que tiene el endotelio. Y generalmente estas células endoteliales se proponen en una forma, se disponen en una forma hexagonal. Así sería, miren. Entonces, cuando existe una lesión, cuando hay una lesión en el endotelio, se menciona que toda lesión en el endotelio son más graves. ¿Por qué? Porque hay destrucción de esas células que me va a causar un edema importante hasta pérdida de la transparencia. Y me quedaría el ojo como este, mire. Y ya no me recupero. Y voy a estar toda la vida así. Por eso les menciono que estas células son como las del sistema nervioso central. Uno como cirujano, pues ahí no puedes desvelarte, no puedes tomarte unas copitas con los amigos, porque no sabes en qué momento te puede caer una cirugía y si vas tomado, puedes cometer muchos errores y dejar ciego al paciente, ¿no? En cambio, una lesión que tuviera en el epitelio, esto nada más produce edema, tanto en el epitelio, en el estroma, y es transitorio, ¿sí? Entonces, la córnea carece de vasos sanguíneos y linfáticos. No tiene vasos sanguíneos ni linfáticos, pero sí es rica en nervios.
Y esto procede de los nervios ciliares que nace de la rama oftálmica del trigémino, pero es rica en nervios. A ver, yo voy, a ver, Jiménez, Antonio, Sara, Guadalupe. ¿Está o no está? Leiva, Barrita, Karen, Melissa. Sí, doctor. ¿Sí me ve? ¿Quién eres tú? Leiva Barrita Karen. Leiva, Barrita, Karen. A ver, el número 1, ¿qué está representando? ¿La esclera? La esclera. Pero no, pero aparte ¿cómo te dijera yo? Sí, sí, pero antes primero sería, ¿qué estructura estaría? Y luego sigue la esclera. Sería... La conjuntiva. ¿Qué tipo de conjuntiva corresponde el número 1? ¿Vulvar? Vulvar. El número 3, ¿qué corresponde? El número 3 sería... ¿Qué tipo de conjuntiva? ¿qué tipo de conjuntiva? Sería el fondo de saco. Fondo de saco, sí. El número 2, ¿qué tipo de conjuntiva corresponde? Ese sería la orbitaria. Pero en términos general, no me las clasifiques. En marginal, tarsal, orbitaria. ¿Cuál sería? Porque a mí me dijeron que hay una conjuntiva palpebral, una conjuntiva vulvar, una conjuntiva de fondo de saco. Entonces, en términos generales sería conjuntiva palpebral, ¿no? Así Sí, sería, sí, no dividiéndola. Gracias, mija. sí. A ver, voy con Santana Ramos Josué. Presente, doctor, aquí estoy. Sale. ¿Qué tipo de conjuntiva es esta? ¿Cuál? Esta. Ese es el fondo de saco. Bueno, Fondo de saco, es correcto, mijo. Gracias. Vázquez Rodríguez Joselín. ¿Está o no está? Calvo Jiménez Valeria. Aquí estoy. Sale. ¿Qué tipo de conjuntiva? ¿Qué tipo de conjuntiva es esta? ¿Qué tipo de conjuntiva es esta? Como Doc, no escuché, Doc, ¿me puede repetir? ¿Qué tipo de conjuntiva es esta que estoy señalando? Es la vulvar, doctor. Eso, es la vulvar. Gracias. Si me corta, nos vamos. Nos vemos mañana a la misma hora. Si nos corta, nos vemos mañana a la misma hora. Disculpe, doctor. Fui Jocelyn, ¿sí me escuchó? Pues yo no sé, ahorita te llamo otra vez. Ajá. A ver, voy con Gómez Ricardes Juan Pablo. Sí, doctor. Sale, ponte la cámara. ¿Cómo me describes ese ojo? Este ojo, como mencionaba ayer, estaba, ya es Compara este posteriormente, ojo. sí, Compara este donde ojo. A ver, la hendidura palpebral es correcta en este paciente, en este ojo. no, porque ¿Por qué? porque el borde vertebral es superior ¿Por qué? de la, No te oigo, no te escucho. ¿sí No me te escucha? escucho. ¿Por qué? Porque ya el borde palpebral superior ya está en los límites de Eso. de En el la, limbo esclerocorneal. ¿Cuánto debería estar abajo? a 2 milímetros abajo. Eso. ¿Y en el párpado inferior? Este sí debe estar en el borde inferior. Sí, gracias, mijo, es correcto.
Sale. Reyes Cabrera Frida Josefa. Sí, ¿Vino o doctor. no vino? Sí, Bueno, aquí estoy, doctor. bueno. Esto, si yo estoy viendo el párpado, ya me dijeron que el párpado tiene una capa externa, una capa interna, bordes y cantos. Ahora, la piel desde el punto de vista histológico del párpado tiene piel, tejido celular subcutáneo. ¿Qué seguiría? Los músculos, Músculo y luego el tarso. tarso. Esto sería el tarso, ¿verdad? Ujú. ¿No? ¿Y del tarso qué seguiría? Mm, no recuerdo, doctor. Ya dijiste el tarso. Mucosa y glándulas. Y las Sería. glándulas. Ujú. Gracias, mija. Sale. Ahora, Mendoza, Juárez, Janet. Sí, doctor. Mendoza, Juárez, Janet. Sí, doctor. Sale. Esto Aquí que estoy, estoy, estos puntitos, ¿cómo sé yo si el borde libre del párpado es anterior o es posterior? ¿Cómo sé yo? Para saber. Am, Porque este es el borde libre, mira, de aquí para acá. ¿Cómo sé yo cuál es el límite para poder yo distinguir desde el punto de vista anatómico? Y yo como cirujano tengo que saber cuál es la parte anterior y cuál es la parte posterior, ¿sí? porque la anterior tiene pestañas. No, pero ¿cómo te vas a basar tú? Mm, A ver, voy a pedir otra ayuda de otro que, ¿quién dice? A ver, Rodríguez, Robles López Christopher. Presente, doctor. ¿Yo? Dale. ¿Por qué sé Es yo? por la línea Es gris, anterior. doctor. ¿Eh? Por la línea gris. Es la que divide Eso, entre... pero aquí está la línea gris, mire. Esta es la que me va a hacer el límite para saber yo cuál es la porción anterior y cuál es la porción posterior. Estos puntitos que yo estoy señalando aquí, mira. Estos, ¿cómo se le llama? Las membranas, no, los orificios de Meibomian. Eso. ¿Cuántos son en el párpado? ¿Cuántas De tenemos? 20 a 30. Eso. ¿Y los pelos inferiores cuántos tenemos? ¿Cuántas pestañas tenemos 70. en el 70. párpado inferior? 70. 70. Muy bien, mijo. Gracias. Entonces, nos vemos mañana a la misma hora. Gracias. sí, doctor. Gracias. Gracias.